y después van a ir llegando todos. Lo que yo quería hacer era empezar un poquito de vuelta a lo que era simetría central, porque era como que nos habíamos llegado como al final, a ver si la puedo explicar un poquito más despacio, más tranqui. ¿Ustedes tienen el apunte para poder ir leyendo? Sí. ¿Sí? Así yo puedo trabajar directamente en GeoGebra, para que quede un poco más claro. Todas estas partes, no sé si quedaron claras el otro día cuando las expliqué, espero que sí. Si no, cualquier duda me van a ir preguntando a mí o a Martín, ¿sí? Y hablábamos de una simetría central que decía, dada una semirrecta, ahora lo hago directamente, yo lo voy leyendo y lo hago en un GeoGebra. Dada una semirrecta de origen O que pasa por A, una semirrecta OA, ¿sí? Y uno de los dos semiplanos alfa, sería este que yo marqué acá, determinados por la recta donde está incluida esta semirrecta. Se llama simetría central de centro O al movimiento del plano que transforma la semirrecta OA en la semirrecta OA' y el plano alfa en el plano alfa'. Habíamos dicho que teníamos que hacer el punto simétrico de A en la semirrecta opuesta a OA y a la misma distancia que estaba A de O. Entonces A' estaría ahí y el semiplano me quedaba así, ¿sí? De este lado. ¿Sí? Habíamos analizado qué tipo de movimiento era la simetría central, si directo o inverso. Sí, habíamos dicho que era un movimiento directo. Directo, porque si yo camino de O hacia A, el plano está a la derecha, si yo camino de O hacia A', el plano también alfa' va a estar a la derecha. Ahora, algo importante es, ¿cómo lo escribíamos? Escribíamos simetría del centro O del punto A, queda transformado a'. Si escribíamos la simetría del centro O de la semirrecta OA, queda transformada en OA'. Cada punto de la semirrecta OA va a tener una imagen en OA'. El punto O, ¿en quién se va a transformar? ¿Y no queda igual? Queda igual, se transforma en sí mismo. Entonces, cada punto que por un movimiento se transforma en sí mismo, lo vamos a llamar punto doble. Y en este caso, punto unido. Está en la siguiente hoja que dice, punto unido es todo punto que se transforma en sí mismo. En la simetría de centro O de la semirrecta OA, que se transforma en OA', el centro de simetría es el único punto unido. Ahora, si yo digo la recta OA, ¿en quién se transforma? ¿Ustedes qué me dirían? No pregunté la semirrecta, sino toda la recta. En la misma recta va a ser, ¿sí? La recta OA se va a transformar en la misma recta. Lo que pasa es que los puntos me cambiaron todos de lugar, excepto el O. El O quedó fijo y después todos los puntos se fueron de un lado para el otro. Entonces, la recta la podemos llamar recta doble porque se transforma en sí misma, pero los puntos no van a ser dobles porque fueron cambiando de un lugar para el otro. Bien, dijimos que habíamos hecho la simetría del centro O del punto A y se transformó en A'. Y si yo hago ahora la simetría del centro O del punto A', perdón, ¿en quién se va a transformar? Tengo que hacer la simetría con centro en O del punto A'. Va a estar en la semirrecta opuesta a OA', que sería esta, ¿sí? La semirrecta opuesta a OA' va a ser esta. ¿Y a qué distancia de O?
A ver, si no contesta Eduardo o Micaela, ahí llegó Emiliano. Ah, claro, yo no los acepto ahora. Ah, hola a todos. Está bien. Bien, entonces, el punto A va a estar a la misma distancia de órbita A'. ¿Sí? Por lo tanto, la semirrecta OA' se transformó otra vez en la semirrecta OA. ¿Sí? O el punto A' se transformó en el punto A. Cuando yo vuelvo a hacer dos simetrías centrales, lo que estoy haciendo es componiendo las simetrías centrales. Estoy haciendo un producto de simetría. La simetría del centro O compuesta con la simetría del centro O, y como volví a tener el mismo punto de antes, ¿se acuerdan que decíamos que había un movimiento que cada punto lo transformaba, o cada figura en sí misma, y le habíamos dado el nombre de identidad? ¿Lo dije yo la clase pasada o no lo dije? Bueno, si no lo dije. No, eso no lo Creo que dije. no, profe. Bueno, perdón. Entonces, cuando cada punto, hablábamos de distintos movimientos. Si había una figurita que se quedaba en el mismo lugar y o sea, la transformación era quedarse en el mismo lugar, a eso lo íbamos a llamar también, considerar como un movimiento, y lo íbamos a llamar la identidad. En este caso, el punto A se movió hacia prima, y A' ahora yo digo que se mueve hacia A. Entonces lo que obtengo en el producto de los dos va a ser el mismo punto A, y a eso lo vamos a llamar la identidad. Y a este tipo de movimientos que haciéndolo el producto por sí mismo obtengo la identidad, vamos a llamarlo movimiento involutivo. ¿Copiaron? Bien, lo que habíamos estado tratando de empezar a hacer era hacer la simetría de un segmento, ¿sí? Tenemos que tomar cuál sería la definición de simetría central. Para la simetría central yo necesito un centro que va a ser el punto O. Y yo sé que en la semirrecta de origen O, que pasa por el punto A, voy a tener la imagen en la semirrecta opuesta. Entonces vamos a agarrar uno nuevo. Bien, yo tengo acá el segmento AB, ¿sí? Y me piden que haga una simetría central de centro O. ¿Sí? Y habíamos dicho que una de las condiciones de los movimientos era que se transformaban en figuras congruentes a la dada, y que cada punto de la primera figura iba a tener una imagen en la otra, o sea que tenía los mismos puntos, y en el mismo orden en que estaban en la primera, iban a estar en la segunda. O sea que eran congruentes, todos los puntos iban a estar en su lugar, en su orden. Y yo les pregunté si hacía falta que hiciéramos la simetría central de todos los puntos de AB para obtener el A'B'. Eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Gracias, Martín. Y no me contestaron antes y ahora tampoco. A ver, si yo hago el movimiento del punto A y el movimiento del punto B, y sé que todos los puntitos que están en el... A ver, yo hago la simetría de un extremo y del otro del segmento. Entonces esto se me movió. Me quedaron los puntos, pero sé que todos los puntos que están en el medio
también se van a mover de la misma manera. Entonces, con que yo transforme los extremos de ese segmento, todo el resto va a quedar en el mismo lugar. Entonces ya yo uno los puntos y ya me queda el segmentito imagen. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Yo necesito hacer la transformación solo de los extremos. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo hacer, por ejemplo, la simetría central de O del punto A o del punto B? Hagamos del punto B. Una simetría con centro en O del punto B. Para llevarlo al caso anterior que vimos, con la recta, yo agarraría y trazaría una recta, la recta BO. Bárbaro. Y después de allí, o con el compás, en centro en O o con la regla, tomaría la distancia de O a B y la trazaría para el lado, ¿cómo lo digo? Para el lado Opuesto. derecho del Opuesto. centro. Más Opuesto, ahí fácil. está, lado opuesto. Porque no sabemos cómo va a estar la recta en la hoja de cada uno. Entonces, Claro. para la semirrecta opuesta. ¿Sí? Perfecto. Hacemos la rayita, hacen lo que quieren, no hay problema. Entonces, hacemos la simetría de B con respecto a O y es la intersección a la misma distancia, lo pueden medir con la regla, lo pueden medir con el compás. Acuérdense que cuando haya trabajo práctico de esto, lo vamos a hacer en hoja lisa. ¿Sí? Bien, entonces ahí tengo en la semirrecta opuesta a OB, voy a tener, a ver, yo no me acuerdo si cuando vimos semirrectas no les dije, pero si esta es la semirrecta OB y acá no teníamos ningún punto, la podemos llamar semirrecta O no B, que quiere decir que es origen en O, pero que no incluye a B, sabemos que es la semirrecta opuesta. Eso es una forma también de escribirlo, ¿sí? A ver, tengo la semirrecta de origen O que pasa por B y la opuesta en este caso era la semirrecta O que no pasa por B. Ya está, Matías. Sí, la pueden escribir así cuando no saben. O si no, le ponen otro puntito y la nombran, no hay problema. Bien, entonces ahí teníamos B'. ¿Cómo hay? Yo quiero A también. Una paralela a la recta BO Una por paralela a la recta BO que pase el por punto A. donde. Y ahí voy a tener la imagen, decís vos. Y entonces, ¿dónde voy a poner el punto A'? No, entonces no. No. Mira, pensemos. Espera que voy a ocultar esta. Ahora la vuelvo a dibujar, pero a ver si nos orientamos. Yo tengo que hacer una simetría con centro en O del punto A. ¿A dónde va a estar el punto A'? ¿Qué hizo recién Eduardo? Acá, para hacer la de B. Una recta que pase por ambos, por hoy por B. Claro, en realidad lo que tendríamos que hacer es la semirrecta OB y su semirrecta opuesta. Y ahí a la misma distancia que está B de O va a estar B' de O. En este caso deberíamos hacer lo mismo. ¿Sí? Trazar Sí. la semirrecta con origen en O que pasa por A. Lo que pasa es que yo acá trazo la recta, porque si no, no puedo trazar la semirrecta opuesta en el GeoGebra. ¿Sí? Entonces, esta sería la semirrecta opuesta. Si quieren les ponen un nombre o que sea la semirrecta O no A. ¿Y a dónde va a estar el punto A'?
Sabemos que en la semirrecta opuesta a O. Pero ¿por dónde? A ver, yo puedo poner un punto, a ver. A' acá. ¿Y dónde lo pongo el punto A'? No tiene que ser equidistante de la distancia entre A y O. Tiene que ser equidistante. Entonces, lo hacemos con la regla, medimos en centímetros, yo no puedo acá, lo hago con la circunferencia. Me quedó la prima. Y yo les dije que hago trampa, que uso la herramienta de simetría central para que me quede la prima, si no, no me queda. Bien, a ver. Entonces hicimos esto. Ya, esperen, saco esto, después ahora no se lo vuelvo a poner. Me quedó el punto A' y el punto B'. Bueno, Nadia, no hay problema. Escribí lo que quieras comentar. Tenemos el punto A' y tenemos B'. ¿Podemos tener el segmento A'B'? Uniendo los dos. La prima B'. Sí. Este va a ser el segmento A'B'. Esa va a ser la imagen. ¿Sí? A ver, ustedes las circunferencias no hace falta que las tracen todas, pero las rectas o las semirrectas que unen el centro con cada punto, sí. Lo que pueden hacer para que no se vuelvan locos con tanta liñita en el dibujo, la pueden hacer con guioncitos, ¿sí? Las líneas que ustedes usan para unir el punto con el centro con cada punto, la pueden hacer con rayitas, ¿sí? Y entonces el dibujo les va a quedar así, no les va a quedar tan cargado, o sea, les va a quedar mejor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, profe. sí. Bien. A ver, ¿qué pasa con el semiplano de este segmento? Yo supongan que voy a tener el semiplano acá. ¿Sí? Vamos a poner así. ¿Qué hice? Etiqueta visible. Este va a ser mi semiplano. ¿De dónde va a quedar de A' a B' el semiplano? Acuérdense que el movimiento era directo. De A a B, acá lo tengo. A la izquierda, Y de A' a B', también. también. Sí. A ver. Si Lo es voy a directo, quedan en el mismo lugar. queda en el mismo lugar. Entonces, ¿lo voy a tener del lado azul o lo voy a tener del lado rojo? De A hacia B lo tengo a la izquierda. De A' a B' me dijeron que queda en el mismo lugar. ¿Cuál es la izquierda yendo de A' a B'? Azul. El azul. Muy bien. Para que estén todos convencidísimos, lo que hago yo, lo que les voy a mostrar es la simetría central de este punto con respecto a O y me quedo acá. Sí, se cumple lo que estuvimos viendo, ¿vieron? Todo lo que estuvimos viendo. Bien. La idea es, ¿se entendió lo que estamos haciendo? Sí, perfecto. Sí. Bien. Hay tarea para el hogar de esto. Ustedes necesitan, ¿sabe qué? Mucha práctica. Yo sé que no tienen mucho tiempo, pero bueno, lo que les voy a pedir, gracias Martín. Vieron que Martín está escribiendo en la pantalla para que ustedes entiendan todo, ¿no? Hagan un segmento, cualquiera, hagan un punto, después le ponen las letras que ustedes quieren, hagan un punto y hagan la simetría central respecto a ese punto. Después, hagan la simetría central con el punto acá. Hagan la simetría central con un punto que esté en la misma recta,
pero afuera del segmento, practiquen hacer una simetría central con centro en uno de los extremos del segmento. ¿Hace falta que se los escriba o lo están anotando? ¿Crecieron mis alumnos? Vuelvo. Hagan obviamente 4 dibujos distintos, no lo hagan todo en el mismo porque si no se van a volver más que locos. Hagan uno como hicimos recién con un punto afuera del segmento, que no esté alineado. Otro con un punto que esté en el segmento en algún lugar, otro que sea al extremo del segmento y otro que esté en la misma recta, pero afuera del segmento. Así practicamos y analizamos un poco qué pasa. Y ahora, no escribas porque voy a sacar la pantalla. Ahora van a trabajar aquí y ahora. Esto es de práctica. Y ahora lo vamos a hacer un poquitito más complicado. Bien. Acá Martín les escribió la tarea en el chat para que les quede. ¿Sí? Gracias. Bien, tenemos el triángulo ABC. Antes de hacer esto, no se enojan si voy a otra cosa, porque después lo voy a usar para esto. Que esta profesora, qué distraída. A ver, tengo una recta, ¿sí? Y quiero hacer la simetría central de esa recta por un punto cualquiera. Voy a hacer la simetría de centro M. ¿Por qué no? De la recta. ¿Y qué necesito yo para dibujar una recta? ¿Qué tuve que hacer acá? 2 puntos. 2 puntos. Entonces, si yo hago la imagen de 2 puntos, voy a obtener la recta imagen de la que me pidieron. Y acá le vamos a poner Q y P. Bueno, a practicar. Dibujen esto, a ver. Aquí estoy mal. Lo que tienen que hacer es la simetría con centro en M, para que no sea siempre O. De la recta QP y les va a dar Q'P'. ¿Están trabajando? Porque yo no veo a nadie. Hoy están todos con las camaritas apagadas. Ayer me crucé con un alumno del año pasado y me dice, soy René. La verdad, no lo conocía. ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? Hacemos la semirrecta de origen M que pasa por el punto P y buscamos la semirrecta opuesta.
a la misma distancia que está P de M. Sí, gracias. A la misma distancia que está P de M va a estar P'. Entonces la distancia yo la busco con mi compás. Y voy a hacer lo mismo con el punto Q. Entonces, en la semirrecta opuesta a MQ, voy a tomar la distancia, que va a ser Q'. Ahí hice las niñitas rayaditas. A ver, tengo los dos puntos ya, imagen por la simetría central. ¿Me alcanza esto para dibujar la recta imagen? Sí. Sí, 1P' con Q' y tengo la recta que va a ser Q'P', ¿sí? A ver, ¿cómo son estas dos rectas entre sí? Galera, ¿Me preguntás o me afirmás? pregunto y afirmo. Me gustó lo segundo, afirmame que son paralelas. Sí, son paralelas. A ver, si yo pongo cualquier punto de la recta y lo tengo que hacer pasar por M, no me puede dar ni en ningún otro lugar que no sea en una recta paralela a la dada. Esto yo lo podría llegar a demostrar por el absurdo, que se juntan los puntos y después no tienen imagen, pero se complica la vida. Entonces, todas las rectas transformadas por una simetría central son paralelas. Y esto es importante, creo que está en el apunte. Profe, discúlpame, ¿me lo puede repetir así Sí, te digo lo que dice acá, mira, está en el apunte. Dos rectas simétricas que se corresponden por una simetría central y acá aclara que no pasan por el centro, porque la que vimos que pasaba por el centro de simetría se transformaba en sí misma. Acá no. Que no pasan por el centro de simetría son paralelas. ¿Piaste de mí? No, de nada. Bien, acá hay otra cosa que podemos observar. ¿Cómo es el segmento formado por el centro de simetría con el punto y el centro de simetría con la imagen? Congruentes. Son congruentes porque precisamente el centro de simetría está a la misma distancia. Esta es una condición fundamental que después nos va a ayudar a justificar cuando tenemos que analizar dos figuras. Y entonces, el punto M, ¿qué es de un segmento formado por cada punto y su homólogo o imagen? Miren, acá yo tengo un segmento que se formó por el punto y la imagen, ¿sí? Que va a ser QQ'. Este segmento, ¿sí? Tiene por extremos al punto y la imagen. ¿Qué es el punto M de ese segmento? Sí. Es el punto medio, el centro de simetría. Bien, Nadia. Es el punto medio del segmento QQ', me dice Nadia. ¿Estamos? Si QM es congruente con MQ, M es punto medio de QQ'. Lo mismo va a pasar con MP y MP'. ¿No es cierto? M es el punto medio de PP'. Ayer hablábamos con las profes, qué feo es estar hablando en la nada misma.
Ustedes no se dan cuenta. Pero bueno, no importa. Acá seguimos. Bien. Ahora sí vamos a trabajar con el triangulito. Y ahora lo van a hacer ustedes solos, quiero. Después me lo muestran. Ahí tienen que prender las cámaras. No, profe. Bien, vamos a poner un centro, les voy a poner O. Terminamos con la originalidad. Hacemos una simetría de centro O del triángulo ABC. Y ya tenemos algo que sabemos. Las rectas que incluyen a estos lados, ¿cómo van a ser entre sí? ¿Cómo, profe? Las rectas AB, BC y AC, ¿cómo van a ser con respecto a' B', B'C' y A'C'? Iguales. Todas las rectas son iguales, Emi. Eso que me decía la posición en el plano, eso que me dijiste hace un rato como pregunta y afirmación, te estoy preguntando. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, van a ser paralelas. Tenemos que hacer esto ahora. Bueno, tienen, miren, 5 minutitos que me quedan del Zoom y después cuando termine el Zoom vemos cómo les quedó. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Saben? ¿O ahora están desesperados que no saben por dónde empezar? De cada punto de la figura Sí. formamos la recta con el centro O. Entonces va a ser una recta CO, una recta AO y una recta BO. Sí. Después, bueno, medir con la regla para que sea equidistante la imagen de cada punto sobre esa Perfecto. recta. Perfecto. Está bien. En realidad yo hubiera dicho la semirrecta OC, la semirrecta OB y la semirrecta OA, porque es lo que dice la definición, y busco la semirrecta opuesta. Pero si vos dibujás la recta para efectos de construcción, está perfecto. Lo mío es una especificación de concepto nada más. ¿El resto entendió lo que explicó Gladys? Sí. Bueno, traten de hacerlo.
Profe, ¿Qué? a mí me quedaron dos iguales y uno por un poquito más corto que el otro. El del punto O. Es un poquito nomás. Después los otros dos me dieron bien, pero... A ver, lo importante que tenemos que ver acá es que la figura no se deforme, que el triangulito quede congruente al lado. Eso es fundamental. No sé a qué te referís cuando te queda distinto de O. Mira, acá me quedaron los tres segmentos diferentes a mí. ¿Eso me decís? no, yo me refería... Yo hay que hacer que hay que poner, tomar la La distancia de distancia, O a B sí, sí. y Y marcarlo. a ver, la distancia de C a O es distinta que la de B a O. No, no, eso sí. Pero Ah, yo digo, la distancia de O a B y de O a B', esa me quedó un poquito más chica que... arréglala. Ok, Eso, en eso sí es importantísimo, no te tiene que quedar más chica. Arréglala. Está bien que ahora es un dibujo para tu carpeta y no, pero es importante de ahora en más y cuando entregues un trabajo que te quede a la misma distancia. Si no, no es una simetría central. Y si no, tampoco va a ser la figura congruente. Cuando yo corregía trabajos, es decir, presencialmente, que me entregaban los trabajos y me los llevaba a corregir a mi casa, los rehacía de vuelta, todos, para ver si lo habían hecho bien. Y no de obsesiva, sino para ayudarlos a que